caminar. Yo el tema que le puse a esta enseñanza hoy, que está aquí en la Biblia, dice, ¿por qué has comido con ellos? ¿Por qué has comido con ellos? Y esta es una pregunta que le hacen a Pedro. Pero antes de entrar de lleno al tema, este capítulo 11 tiene exactamente casi lo mismo que el capítulo 10. Si ustedes han leído el capítulo 10, se repite 2 veces la misma historia. Lo que Cornelio le dice a Pedro, lo que Pedro le dice a Cornelio, lo que vio Pedro, lo que vio Cornelio, lo que Pedro va y le dice en su casa a Cornelio, lo que Cornelio le manda a decir a Pedro, son 2 cosas que se repiten en el mismo capítulo 10. Y en el capítulo 11 se vuelve a repetir lo mismo. Es decir, que cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas, va a ser muy repetitivo las cosas que Dios tiene que hablar y le pone un énfasis Dios tan interesante a lo que Él nos quiere enseñar. Es como si Dios nos dijera, de cierto, de cierto, de cierto te digo. Es más, créelo, cree lo que yo te estoy diciendo y yo te lo confirmo y te lo vuelvo a confirmar y te lo vuelvo a decir, para que tú lo puedas entender, cuál es el mensaje que yo tengo para ustedes, para ti, para mí en este día. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Génesis solamente se habla una vez de la creación. Por ahí, por Job se habla otra vez y tal vez en los Salmos una vez más. Es muy poco lo que se habla de la creación. Pero cuando tú ves acerca de la venida de Cristo, cuando tú ves acerca de la salvación, de la vida eterna, cuando tú ves acerca de la muerte de Cristo, cómo iba a ser el Cordero que iba a ser crucificado, tú ves varias veces lo mismo, en diferentes libros, en diferentes etapas, porque es lo que Dios le quiere poner un énfasis en la vida del creyente. La creación sí fue interesante, pero no era el propósito de Dios para que todo el mundo estuviera con la creación. Pero cuando habla de la salvación, se repiten en muchos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es eso precisamente lo que le pone Dios un énfasis al capítulo 11. Por eso repite lo mismo del capítulo 10. Para que cuando tú leas 10 y 11, tú digas, pero ¿por qué se repite la historia? Por eso, porque Dios te quiere enseñar algo. Y hoy vamos a descubrir lo poco, porque hay mucho más acá, pero lo poco que Dios nos puede enseñar en este capítulo 11. Así que poniendo esto como entrada al platillo que vamos a disfrutar hoy, vamos a leer entonces con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección de Él. Vamos a leer capítulo 11 y vamos a entrarle de lleno a la lectura. Dice la Escritura de esta manera: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Dónde estaban los apóstoles? Pues estaban en Judea, que era la provincia de Jerusalén. Fíjense qué interesante. Dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, un poco lejano acerca de lo que estaba sucediendo en Antioquía. La pregunta aquí que de entrada nos hacemos es: ¿cómo les llegó este mensaje a ellos? ¿Cómo le llegó? ¿Cómo le llegó esta información a una distancia tan grande para que los apóstoles y los hermanos supieran lo que estaba sucediendo en otro lado? Hay veces, amada iglesia, que la mala información o la buena información, a veces mucho la mala, llega tan rápido que uno ni cuenta se da
Cuando dicen, oye, ¿ya saben lo que están hablando de ti? Y tú dices, no, pues esto y esto y esto. ¿Y quién te lo dijo? Pues fulanito de tal. Los mensajes muchas veces llegan antes a la vida de las personas sin que ellos se den cuenta. Pero los mensajes que no son los mensajes adecuados. ¿Estamos aquí? Le llegó el mensaje, yo no quiero decir otra palabra, pero le llegó el mensaje a los apóstoles de que en Judea habían recibido los gentiles la palabra de Dios. Y entonces dice versículo 2, y cuando Pedro subió, imagínense a Pedro llegando a donde estaban los apóstoles. Pedro venía muy contento de todo lo que estaba pasando con Cornelio, lo que había pasado en la casa de Cornelio, y venía meditando quizás en las cosas de Dios, en lo que estaba pasando, y de repente, en lugar de que le dijeran, hola Pedro, bienvenido, qué bueno que estás aquí, o en el saludo aquel antiguo shalom, a Pedro lo reciben con una pregunta. Pedro, le dicen, y cuando Pedro subió a Jerusalén, fíjense, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, lo abordan a Pedro y empiezan a pelear, a increpar a Pedro acerca de lo que él había hecho. Pedro, no está bien tu conducta. Pedro, no estás bien lo que tú estás haciendo, Pedro. Fíjate lo que hiciste, Pedro. Y entonces Pedro se les queda mirando y le dice, pero ¿qué cosa hice? ¿Qué de malo he hecho? Lo estoy parafraseando. ¿Qué de malo he hecho? Y le dicen, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué te metiste a la casa de los gentiles? A Pedro no le preguntaron, Pedro, oye, ¿cuántas gente se convirtió ese día que tú compartiste en la casa de Cornelio? A Pedro no le preguntaron, Pedro, oye, qué hermoso mensaje le diste a Cornelio que se convirtió. Pedro, ¿cómo fue el mensaje? A ver, platícanos del mensaje que tú compartiste ese día. ¿De qué hablaste, Pedro? No, a ellos no les interesó el mensaje. A ellos no les interesó el que la gente se haya convertido. A ellos no les importó si estos hombres, habían recibido la gracia de Dios o no. A ellos lo que les interesó su religiosidad. ¿Por qué entraste a comer con los gentiles? ¿Por qué entraste a comer con ellos? ¿No sabes, Pedro, que estás violando una ley? Una ley de hombres, no una ley celestial, sino una ley impuesta por los judíos. ¿Estás violando una ley, Pedro? Hay veces, amados hermanos, que nos toca vivir esto en nuestras vidas cotidianas. Mucha gente no ve lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay gente que no ve lo que Dios hace, sino más bien están viendo cuál es la conducta que uno está manifestando para entonces en su religiosidad lanzar una crítica o lanzar una amenaza o confrontar a las personas. Oye, te vi que estabas platicando con fulanito de tal, ¿tú no sabes quién es él? Oye, te vi sentado ahí donde había fulano, sutano, mengano, son unos delincuentes y tú estás sentado junto a los delincuentes. No ven la gracia de Dios, sino ven la conducta. Te sentaste con ellos. No lo debiste haber hecho. Platicaste con un impío. Te estabas riendo con un impío. ¿Cómo es eso? Es increíble cómo muchas veces dejamos de ver lo que Dios está haciendo por estar observando el comportamiento de las otras personas.
Estamos viendo más el exterior que el interior. Y aquí es donde estos hombres, en su religiosidad, que habíamos visto en el capítulo 10, en su mente, que tenían un corazón cerrado a Dios, empiezan a ver más la conducta que la gracia que Dios ha hecho en la vida de las personas. Oye, es que no es bueno que la mujer se ponga pantalones. Oye, no es bueno que se pinte, se arregle. Te ves mal. Tú deberías de subir al púlpito con traje, con saco, con corbata, con playera no. Y menos con ropa oaxaqueña tampoco, porque estás en el púlpito. Miren, hoy me iba yo a traer una guayabera oaxaqueña, pero porque me levanté tarde, no la pude traer. No porque me lo hayan prohibido, sino porque me levanté tarde. Y ya no la encontré, si no, sí me la había yo traído. Yo dije, hoy voy a ir de ropa típica, pero pues, para la otra, ¿va? Miren, Jeremías, lo que le dice Dios a Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Yo le calculo una prédica de 1 hora y media, ¿me esperan? ¿Sí? ¿De veras? Ok. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levanten la mano. Muy poquitos. O sea, no hay quórum, pues. A ver cuántos dicen amén. Lo demás, pues se tienen que sumar a lo que digamos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y escuchen, hermanos, le está diciendo Dios a Jeremías. Jeremías, si tú te conviertes, o sea, ¿no era convertido Jeremías? Y entonces le está diciendo Dios, si tú te conviertes y yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entresacarás lo precioso de lo vil. Es decir, vamos a ver más lo hermoso que hay en ti que lo vil. A veces lo vil le damos más importancia que a lo precioso. ¿Estamos? Hay veces nosotros le damos más énfasis, o el ser humano le da más énfasis a lo vil que a lo que Dios ha hecho en la vida de la persona. Oye, es que tú te sigues vistiendo como en la época de los 60s. ¿Y eso qué? ¿Ves lo que Dios ha hecho en mi corazón? ¿Ves lo que Dios ha hecho en mi vida? Es que esos lentes que tú traes son lentes de la época antigua. ¿Y qué? No mires lo vil, mira lo del corazón. Pero a veces nos encanta ver más lo vil que lo precioso. Voltea con tu hermano y dile, qué preciosa, precioso, en el nombre de Cristo te ves. Miren, ya dejemos de ver a la persona sus defectos y veámosle lo hermoso que Dios ha hecho en su corazón. Nadie dijo amén. Ya dejémoslo de ver los defectos a la hermana, al hermano, al esposo, a la esposa y veámosle lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Porque muchas veces le ponemos más énfasis a lo vil que a lo precioso. Si te convirtieres, entresacarás lo precioso de lo vil. Los judíos de este tiempo veían más lo vil que lo precioso. Entraste si no te limpiaste los pies. Entraste si no te lavaste las manos. Comiste con las manos sucias. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje?
¿Qué es lo que más ensucia? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Lo de adentro, porque lo de adentro contamina. ¿Sí o no? Lo de la mano sucia, la mano te puede dar te puede aflojar el estómago. Pero muchas veces vemos más lo vil, los defectos, los errores, que lo que Dios ha hecho en la vida de la persona. Cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios lo ha transformado, cómo ya no era el mismo que andaba y se salía a toda la noche, se iba con los amigos de parranda, ahora está en su casa, se mete a orar, estudia la palabra, pero le seguimos viendo los defectos. Ahora lee la Biblia, ahora comparte la palabra de Dios, sí, pero se va todo el día a la calle. Los defectos. Y Dios le dijo a Jeremías, entresaca lo precioso, lo mejor. Di conmigo, a partir de hoy, veré lo mejor de mi prójimo y no sus defectos, ni sus errores. Está bueno esto, ¿verdad? Y ahorita van a ver ustedes lo que Dios hace con su gracia, cómo transforma la vida de la gente, para que podamos entender lo que yo le estoy diciendo aquí ahorita. Y entonces le dicen a Pedro, Pedro, ¿por qué comiste con ellos? ¿Por qué entraste? Te contaminaste, Pedro. No puedes tocar lo inmundo. Raro. Pero como cuando Pedro vio ese lienzo, había una mujer que había muerto antes en los capítulos anteriores y Dios mandó a Pedro a ver a esa mujer muerta, que ya estaba muerta, era inmunda, ya no la podía tocar ni acercarse nadie. Y Dios trabajó mucho en la vida de Pedro para que Pedro, cuando tuviera que ir a Cornelio, dejara de ver las cosas viles y viera la gracia de Dios en la vida de las personas. Por eso Dios mandó ahí a Pedro, a esa persona, para que él viera que no le llame inmundo a lo que Dios limpió. Eso fue lo que le dijo Dios a Pedro. Y entonces dice versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, esto lo voy a leer muy rápido, abordaré 2 palabritas nada más, pero es lo que se repite en el capítulo 10 que ya le mencioné. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, di conmigo, consideré. Y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Una de las cosas, queridos hermanas y hermanos, que uno tiene que tener claro en la mente y en el corazón cuando uno es convertido, hay que ser considerados con los demás. Considerados con aquellos que apenas empiezan a caminar en el Evangelio y aún a los que todavía les falta ir madurando en la fe. Hay que tener consideración con la gente. No porque tenga 15 años, 20 años en el Evangelio, ya prácticamente dejémoslos a un lado. No, ya no. Hay que considerar que muchos de ellos pasan por momentos de crisis en la vida. Y a veces somos, me incluyo, tan desconsiderados que dejamos morir solo o sola a la persona en lo espiritual. Pues ya tiene 20 años de caminar con el Evangelio, ya debe de conocer la Biblia al derecho y al revés. Y si no lo ha hecho, pues es su culpa. Ya ella tiene que aprender a tener una relación con Dios. Si no lo ha hecho, pues es su problema, no es el mío. Dice Pedro, yo consideré. Hice una reflexión que lo que yo venía haciendo no estaba bien y tengo que ser considerado con las cosas que suceden en la vida de otras personas, porque muchas de ellas necesitan todavía un empujoncito en la vida.
Necesitan que alguien les ayude, necesitamos que alguien les aconseje, necesitamos que alguien les ayude a salir adelante de la situación que ellos están viviendo. Y si hay que irse a sentar en algún restaurante, a tomarse un café con ellos, hay que hacerlo. Y cuando quieran ir a un restaurante, pues invítenme, yo voy con ustedes con mucho gusto. Y si esa es la comida, pues mucho mejor. Hay que ser considerados. Pedro dijo, yo consideré y dice, vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos ¿sin qué? Fíjense, esta palabra sin dudar se traduce del griego diacrino, que tiene 2 definiciones. 2 definiciones tiene esta palabra dudar. La primera dice que se trata de juzgar en el fondo un asunto. Es decir, Pedro, ve allá sin juzgar, sin hacer un análisis del por qué voy o el por qué tengo que estar ahí. Ve sin juzgar a donde yo te mando. También esta palabra diacrino significa también y tiene una connotación con el conflicto contigo mismo. ¿Cómo voy a ir yo a entrar a la casa de un gentil? No te conflictúes, Pedro, contigo mismo. Yo te estoy mandando. Yo te estoy enviando, Pedro. No entres en conflicto con tus creencias. No entres en conflicto con tu estructura. ¿Qué van a decir de mí los hermanos? ¿Qué va a decir de mí la iglesia? Si me ven que estoy sentado aquí con un criminal, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí si estoy sentado junto a un vendedor de drogas? ¿Qué van a pensar de mí? Que soy igual. Y la palabra diacrino significa no te conflictúes contigo mismo. No entres en conflicto con tu estructura, con tus pensamientos. Tú obedece lo que yo te estoy mandando a hacer, Pedro. No juzgues. ¿Por qué voy a entrar a la casa de Cornelio? Sino ve sin dudar, sin titubear, sin juzgar a lo que yo te mando. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Yo fui allá. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 10 casi Pedro le dijo a Cornelio, mira, yo vine aquí por obediencia a Dios? ¿Se acuerdan que lo vimos? O sea, si por mí fuera, yo no hubiera. Si por los judíos fuera, yo no estuviera aquí. Miren, hay veces, mis queridos hermanos, que una estructura en una iglesia estorba la obra de Dios. ¿Estamos? Hay veces que la estructura tan rígida en una iglesia estorba la obra de Dios. Una vez una persona me hizo un comentario hace años. Y me dijo un domingo, pastor, ¿no cree usted que está mal que una persona entre con gorra a la iglesia? Y le digo, por mí que entre con sombrero. Y con sombrero de charro si quieren. Y se me queda mirando y me dice, ¿qué? Sí. Porque a Dios no le interesa el sombrero. A Dios no le interesa la gorra. A Dios lo que le interesa es el corazón.
Hay veces que las estructuras religiosas estorban la obra de Dios. ¿Por qué tiene que ser así, pastor? Igualmente, una vez un hermano aquí entró y me dijo, hermano, ¿por qué permite usted que allá arriba en la alabanza suban mujeres con pantalones? Yo no sé qué traen con los pantalones. De verdad. Y le dije, ¿y cuál es el problema? No, hermano, es que la Biblia dice que no sé qué. Ay, hermano, usted malinterpreta el texto bíblico. Dios lo que mira, ¿qué mira, hermano? Es el corazón. Deja de mirar, le dije, las cosas y ponte a mirar a Dios. Tú vienes aquí a criticar. Tu estructura religiosa no te permite ver la gracia de Dios, lo que ha hecho en ella, en ellos. Miren, ustedes estamos aquí y cada quien viene a este día como Dios o como ustedes lo decidieron venir hoy, ¿cierto o no? Unos vienen con traje, otros vienen con playera, otros vienen con camisa. A partir del otro domingo todos venimos con color amarillo. No la agarraron. Menos rojo. El rojo no me gusta. Me duele mi corazón el rojo. Y si no vienen vestidos de ese color, no entran a la iglesia. ¿Usted cree que estaría bien eso? Muchas veces la misma estructura de la iglesia, tan rígida que es. Ahorita voy a aclarar más adelante este tema, pero quiero ir por partes. Hay veces que nosotros mismos impedimos que Dios haga la obra en la vida de las personas. Me anticipo. Una cosa es la gracia de Dios y otra es que nosotros seamos o hagamos cosas bajo la gracia de Dios. ¿Me expliqué? Lo que está prohibido hacer, porque está bien la gracia, no, hermano. No. Una cosa es la gracia y otra la permisión de la gracia. Y eso a veces hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener la forma de vida conforme a lo que dice la palabra. Conforme a la palabra. Y entonces Pedro le dice, fui sin justificar, sin juzgar, sin vacilar, sin tener desconfianza, sentirme entre dos aguas. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Entro o no entro? ¿Participo o no participo? ¿Qué hago? Y entonces es donde Pedro le dice, entré y fui sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro hace una reflexión sobre su acontecimiento en el día de Pentecostés y dice, lo mismo que yo recibí y mis hermanos en la fe, ese día, el bautismo, lo mismo sucedió con Cornelio. Lo mismo pasó. El Espíritu Santo vino sobre de ellos y los bautizó. Y Pedro hace una pregunta en sí mismo y dice, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar lo que Dios está haciendo en tu vida o en mi vida?
Porque mi concepto religioso me dice eso. Porque yo creo que es así. O porque yo pienso que es así. No estaré yo estorbando lo que Dios está haciendo en tu vida. No pudiera yo estar estorbando la obra de Dios por mis conceptos, por mi forma de pensar, por mi forma de ser. Porque creo yo que es así. Y no veo yo lo que dice Dios. ¿Será que mucha gente hoy sus oraciones no han sido contestadas porque están viendo más lo vil y no están viendo lo que Dios está haciendo en la vida de las personas? Y no ven los cambios en la persona porque se enfatizan más en lo vil, en su actuar, que en lo que Dios está haciendo. Yo les platiqué hace mucho tiempo de una señora que me dijo, yo prefiero ver a mi hijo en la droga, en la cárcel, que en la iglesia. Así de terrible me lo dijo. Porque yo no quiero nada con los aleluyas. Dios mío, prefería haber muerto a su hijo que salvo por la gracia de Dios. Y su hijo no le hizo caso. Su hijo obedeció a Dios. Yo no le dije nada. Simplemente él tomó a Dios en su corazón. Y se fue, anda por ahí por Estados Unidos y a veces de repente me manda mensajes ahí en Messenger y Dios está haciendo la obra en su vida. Pero hay veces que nos ganan las estructuras rígidas que tenemos. ¿Cuántos padres en sus casas, porque así le enseñó su abuela, así educa a su hijo? Hola. No es que a mí así me enseñaron. Cuando yo decía una mentira, enseguida me ponían la mano en la lumbre. What? Y él tiene que pasar, no es lo mismo, porque me lo hizo mi abuela, yo se lo voy a hacer a él. ¿A cuántos de ustedes los maestros los corrigieron con la tabla? Que poníamos la mano así, nos daban el tablazo, el reglazo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Ya los perdonaron. Yo tenía un maestro que se llamaba Gustavo, todavía me acuerdo de su nombre. Más de 40 años que pasó esto y todavía me acuerdo de su nombre. Ya lo saqué de mi corazón, pero todavía me acuerdo de él. Y un día me porté mal en la escuela y me dice, pon tus manos, así. Y viene con la regla que medía como 3 metros así. Me reventó la mano. Y llego a mi casa llorando, mamá, me pegaron. Mire lo que me hizo el maestro. ¿Y qué te pasó, hijo? Es que mire, le dije así, ajá. Quítate los pantalones. Pero quítate los pantalones. Al maestro no se le hace, ¿para qué le fui a decir? Está bien. ¿Nos pasaba eso? ¿Lo puedes volver a repetir con tus hijos? Y más si eres cristiana. Pero hay veces las estructuras nos llevan a no hacer o ver lo que Dios está haciendo. Si tu hijo viene a la iglesia, hermano, dale gracias a Dios por eso. Si tu niñito tiene ganas de venir a la iglesia, dale gracias a Dios por eso. Ay, es que hoy domingo, es muy temprano para ir a la iglesia. Y yo conozco niños que te levantan a los abuelos tempranito a venir aquí. A los papás también, por ahí veo uno de ellos. Ajá, papá, vámonos, papá. Y papá, es muy temprano. Mire, desde ahorita no le quites a tu nene, a tu nena, el deseo de venir a la iglesia. Porque el día que sea grande y tú le quieras decir, ven a la iglesia, él no va a querer. Y entonces tú te vas a sentir, ¿what? ¿Y ahora qué hice? Porque tú le permitiste y así lo educaste desde chiquitito y así le enseñaste. Instruye al niño desde, ¿cómo dice la escritura? Desde, para que cuando sea grande no se aparte de Dios. Nos hace falta ver más Biblia, no más Vax, más Biblia.
Y dice Pedro, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? ¿Quién soy yo? Miren, yo como pastor, si ustedes quieren, como hermanos en la fe, como lo que tú me veas a mí, yo no soy quien para estorbar lo que Dios está haciendo en tu corazón y en tu vida. Amén. Ni tú eres quien para estorbar a otros o a otras de lo que Dios está haciendo en el corazón de la persona. Un día una persona trajo, era una reunión, no sé de qué, de un evento. Fíjese nada más cómo nosotros en nuestra religiosidad sepultamos las cosas que Dios está haciendo en la vida de una persona. Esa hermanita, me acuerdo mucho que como ahorita que anunció el pastor Alex, que viene el pastor Alfonso y que vamos a tener una cena con los matrimonios y todo, esa hermanita siempre estaba dispuesta, hermano, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Y pues, hermana, lo que usted guste. Y siempre traía que un pay, un pastel, la comida, todo eso, ¿no? Y el esposo, ¿y para qué traes tanto? Mira, nada más anda gastando tu dinero en la iglesia. Y la hermanita no le hacía caso, pero el otro cuate siempre estaba como cuchillito de palo, ¿no? ¿Y para qué traes tanto? ¿Y para qué das? ¿Y para qué? Un día me habló el Señor, me dijo, pastor, llorando, pastor, ¿qué pasó? Mi esposa se fue de la casa. Y yo le dije, aleluya. No, entiende. ¿Qué puedo hacer? Haga usted algo. ¿Yo qué puedo hacer? Si cuando tú tuviste la oportunidad con ella, todo lo veías mal. Porque llevas, porque traes, ¿por qué? ¿Y por qué? Y un día la hermana se cansó de eso y lo mandó a volar. Dile a tu vecino, así mi ojo, manito, dile. Hay veces que se estorba lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, porque no somos quienes para ser sensibles a la obra de Dios. Hay que ser sensibles. Como Pedro dijo aquí en la Escritura, que dice, consideré, fui sensible a lo que Dios estaba haciendo. Hay veces, repito, que por esas estructuras perdemos la sensibilidad de las cosas de Dios. Nosotros, como siervos, hemos batallado mucho en la iglesia por esas cosas. Porque siempre nos dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué sirve? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hay que sentarlos 10 años en el asiento. ¿Y yo para qué lo quiero sentado en el asiento 10 años? Ahorita van a ver lo que pasó con los gentiles que se convirtieron al cristianismo. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia, como hermanos en la fe, como padres de familia. Siéntate con tus hijos, habla con tus hijos, habla con ellos, platica con ellos. No muchas veces quizás te van a escuchar, pero ahí estás tú enseñando, conforme a lo que dice Dios. No conforme a lo que dicen mis antepasados o como fueron mis antepasados, sino como dice Dios. Y entonces dice la palabra aquí, entonces oídas estas cosas, dice el versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron. Di conmigo, les pusieron un tapón en la boca. Callaron. ¿Y qué hicieron? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué hicieron los judíos religiosos? Se callaron, se quedaron mudos ante lo que Dios había y estaba haciendo. A ellos no les quedó otra más que callar y decir, wow, esto es Dios el que está haciendo esto. Pero Dios tuvo que enseñarles a ellos que lo que Pedro había hecho no estaba mal, que era una obra de Dios, que Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio para que comiera con ellos y ahí le compartiera la palabra de Dios. Y ellos entendieran que era Dios el que estaba obrando, no era la iglesia, no era la estructura de un comité o de una organización.
Era Dios el que estaba haciendo la obra. Y cuando ellos se dieron cuenta que fueron bautizados, que Dios les dio el arrepentimiento para vida, ellos se quedaron callados. Porque ante ese tal testimonio, ¿quién puede decir que no era Dios? Que no era Dios lo que estaba sucediendo con ellos. Hay veces que tenemos que aprender a quedarnos callados. A callar, más bien dicho, cuando Dios está haciendo las cosas. No te empeñes en querer cambiar a una persona por fuera. Miren, los grandes errores en la oración es, Señor, cámbialo. Señor, cámbialo. Y pasan años y Señor, cámbialo. Y su oración es la misma. Y pasan 25 años y el Señor es el mismo. Porque estás orando mal. Ahorita te lo voy a decir cómo debe de orar. Porque estamos invirtiendo los patrones de oración. Y entonces, cuando uno ve las cosas que Dios está haciendo, es mejor quedarse callado. Y dejar que Dios siga obrando su perfecta voluntad en la vida de las personas. Amén. Dejar que Dios siga obrando en ellos. Que si tiene sus defectos, déjalo. Dios hará su obra en él o en ella. Que llega y tira los calcetines por allá, déjalo que lo siga tirando. Llegará el día en que ya no los tire. Miren, porque a veces queremos cambiar el corazón del hombre. ¿Y quién es el que cambia el corazón del hombre? Y eso muchas veces llega a fastidiar en la vida de las personas. Hay un texto bíblico que a mí me encanta que dice, Padre, fíjense, a los papás, Padre, no exasperen a vuestros hijos. Ay, pero ¿a cuántos padres nos gusta encantar hacer enojar a nuestros hijos? Hola, ¿están aquí? ¿Papás? ¿O ya se me fueron? Y los agarran desde chiquito a golpes, a trancazos, a chanclazos, ¿verdad? Edúcalos en el amor de Dios. Edúcalos en el amor de Dios. No le grites. Mire, yo estoy pisando callos ahorita, hasta a mí me están doliendo. No le grites. No les pegues. Mucho menos le digas palabras groseras. Eres un fulanito de tal, eres esto, eres el otro, igualito a tu padre. Otra cosa hubieras heredado. Y una serie de barbaridades que le decimos a los hijos. En lugar de bendecirlos todos los días. Llegar a su camita y decirle, Dios, gracias por la vida de mi hijo. Bendícelo, Padre. Guárdalo este día. Transforma su corazón. Transforma su mente. Haz una obra en él, en su vida, para salvación. Si va a la escuela, Dios, guárdalo en la escuela. Aléjalo de las malas amistades. No que se levanta. ¡Apúrate! ¡Apúrate que es tarde! ¡Órale! Y paz, el primer amén. O el primer gloria a Dios. Paz. ¿Tú crees que tu hijo te va a ir agarrando amor? Te va a ir agarrando resentimientos. Y espérate cuando sea grande. Y ya me salí del tema. Pero muchas veces nosotros caemos en ese cuadro de la religiosidad. Ellos se quedaron ¿cómo? Callados ante lo que Dios estaba haciendo. Si tú ves que tu hija adora a Dios, oh, dale gloria a Dios por eso. Si tú ves que tu hija tu hijo a pesar de todo viene a regañadientes a la iglesia, dale gloria a Dios por eso.
Si ves que tu hija en la alabanza ni tan siquiera alaba a Dios, ni tan siquiera glorifica a Dios, ni levanta las manos, dale gracias a Dios por eso. Porque algún día lo hará. Algún día amará a Dios con todo su corazón. Algún día Dios hará la obra. Sigamos leyendo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Esto es muy interesante. Quizá no nos vamos a meter mucho aquí, pero ellos actuaron con sabiduría, porque había un tiempo de persecución bien fuerte. Y por algo Dios les permitió que ellos no hablaran acerca del reino. Otros autores dicen que actuaron insensiblemente. Tal vez pudiera ser, de acuerdo a como cada quien lo vea, pero bueno, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no le hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí viene lo interesante. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron, ¿en dónde? En Antioquía. Ahí en Antioquía vivían unos griegos, unos gentiles, unos que no eran del pueblo de Dios, unos que no eran judíos por nacimiento ni por conversión. Eran griegos, eran gentiles, eran hombres que tenían otro estilo de vida. Tenían otro estilo de vida. Ellos vivían diferente al judío radical o al judío de estructuras medianas. Ellos vivían completamente diferente a otros. Y ahí llega la palabra de Dios por unos varones de Chipre y de Cirene, dice, que entraron a Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Escucha esto que te voy a decir. Hay dos palabras claves aquí que no se pueden cambiar. Y que para que tenga efecto en la vida de una persona se tienen que cumplir las dos palabras. Si es una antes que después, no podrá ser la totalidad de lo que sucedería en la vida de una persona. Y por eso yo te decía que a veces oramos mal, porque hablamos Dios conviértelo. Dios cámbialo, Dios transfórmalo. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder en la vida de una persona? Ahí está. Creyeron y lo están leyendo. Creyeron y se convirtieron, ¿cierto o no? ¿Qué tengo que hacer yo para que una persona, Dios haga una obra en ellos? Mi oración tiene que ser, Dios, que ellos crean. Porque si creen, se convierten. Están aquí. Mi oración tiene que ser, Señor, que crea en ti, que mi hija, mi hijo crea en ti con todo su corazón. Señor, que mi esposo crea tu palabra, que cada domingo que él va, que tu palabra, Señor, él la crea con todo su corazón y empiezas a orar porque él crea. Y cuando Dios pone en él el querer como el hacer por su buena voluntad, la conversión se da. No andar corrigiendo las actitudes de los demás antes que pedirle a Dios que crea en él. Si están aquí, dale un aplauso a Dios por eso. Ellos creyeron. ¿Y qué pasó? Y se convirtieron. Esto no puede fallar. El que puso aquí, Lucas, el que puso esto no lo puso así nada más por ponerlo. Lo puso porque es el orden que tiene que suceder. No puede haber conversión sin antes no haya fe. La fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Y cuando escucho la palabra de Dios, Dios taladra mi corazón. Dios me exhorta, Dios me edifica, Dios me convierte el alma. La palabra que Dios ha dicho cambia el corazón de las personas. No mi boca, no mis dichos, no mi estructura, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Porque cuando la palabra de Dios se habla al corazón, hay conversión. Cuando un día le dijeron a Jesús, dura palabra es esta. ¿Quién podrá aceptarlo, analizarla? ¿Quién? Por eso en los púlpitos se tiene que predicar la palabra. No como estamos realizando un trabajo en la iglesia. No tenemos aquí apóstoles, profetas. Es una iglesia. No, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Porque la palabra es la que transforma el corazón del hombre. No mis dichos, no mis hechos, no lo que yo creo, sino lo que Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí están? Porque Dios ha cambiado sus corazones. Amén. Porque un día escucharon la palabra de Dios que llegó al corazón tuyo. Qué hermoso es esto. Primero se cree y luego hay conversión. Cuando tú vayas a orar por una persona, no ores diciendo, Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. No, Señor, que crea en ti. Señor, yo te pido con todo mi corazón que él, que ella crea en ti con todo su corazón. Y cuando esa obra de Dios se haga realidad en la vida de estas personas, entonces habrá una completa conversión en la vida de las personas. Estamos aquí. Ellos creyeron, se convirtieron. ¿Quiénes eran los que se convirtieron? Los gentiles, que vivían ¿en dónde? En Antioquía. ¿Estamos? No eran judíos. En los primeros capítulos del libro de los Hechos se les predicó a los judíos. Después se le predicó a los de Samaria. Los de Samaria eran entre judíos y cristianos. Había una mezcla ahí entre gentiles y cristianos, pero era una mezcla en los samaritanos. Pero aquí estamos viendo gentiles, completamente ni samaritanos ni judíos. 100% gentiles. Y dice versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿qué fue lo primero que vio? ¿Qué vio? La gracia de Dios. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? ¿O qué dice la escritura aquí cuando dijo que vio la gracia de Dios? Bernabé llega y lo primero que ve dice, wow, ni un judío aquí hay. Ni uno, ni un samaritano, puros gentiles. Gloria a Dios. Dice Pedro, gloria a Dios. Él vio la gracia de Dios que había convertidos al cristianismo gentiles. Y te puedes imaginar a un gentil en la iglesia. Quizás no agarraste lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos llegamos a la iglesia como gentiles? ¿Y cuánto tiempo pasó para que te convirtieras al cristianismo? ¿Cuándo dejaste las malas palabras? Hola. Aún estabas en la iglesia y se te salían las chachalacas. ¿Sí o no? Y todavía a algunos se les sale por ahí. ¿O no es cierto? Ah, puro religioso. ¿Sí o no, hermanos? Fíjate, llegó a un lugar donde vio puros gentiles y el vocabulario de ellos era totalmente diferente a un judío.
Hey, hermano, pásame la faca, hermano. ¿No saben qué es faca, verdad? Bueno, en mi pueblo es faca, es el cuchillo. Hermano, oye hermano, ¿qué más estás, hermano? Oye tú, miren, nos pasó. Ustedes recordarán que cuando nosotros llegamos a Tlaxcala con José Luis León, ojalá y me esté escuchando José Luis por acá, nosotros le decíamos, paisa. Y llegamos a la iglesia y estaba predicando José Luis, paisa. Y estaba yo, paisa. Un día fuimos a Coatzacoalcos, Veracruz, y nosotros fuimos de vacaciones y nos dijo, paisa, voy a Coaxa a predicar la palabra en tal iglesia, en Agua Viva, ahí voy, que no sé qué. Y le digo, pues nosotros vamos a Coaxa, allá nos vemos, paisa. Y estaba el paisa predicando la palabra, dice, por cierto, aquí hay una pareja de aquí, de Coaxa, que fue allá a Tlaxcala, se convirtieron allá, y aquí están Carmelita y René, paisa. Y nos grita desde el púlpito así. Y nosotros ya le paisa. Pero ya era un país así como forzado, porque en Tlaxcala el líder de los edecanes un día nos paró en seco y nos dijo, él se llama José Luis León Capetillo y no se le dice paisa, se le dice Pastor José Luis León Capetillo. Y cuando el paisa nos saludaba, paisa, pastor, porque estaba aquel el líder de Caín. Si yo le decía paisa, venía la regañada contra mí. Fíjense. Lo bueno que nosotros andábamos con ese fuego en el corazón, si no, a lo mejor y nos hubiéramos alejado. Porque la estructura nos dice que no le debemos decir paisa. Paisa no era, para él, paisa era una palabra que denotaba bajeza. Para nosotros en Veracruz, paisa es paisano. Del mismo pueblo o de la misma comunidad. Pero porque para él la palabra paisa era de baja estatura, por llamarle así, de mala educación, ya no le dijimos paisa. Y cuando estaba el general ahí, nada más llegamos a su casa, paisa, me decía el José Luis, decía, pastor, ¿cómo está? Porque estaba ahí el general. Y era el general, retirado. No, pues al rato saca la... ¿no? Hay veces que esto tiene que cambiar en la vida de las personas. Amén, hermanos. Había puros ¿qué? Gentiles. Y entonces Pedro, voy ya terminando la enseñanza. Entonces Pedro dice Lucas, aquí en su narrativa, dice, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Vio la gracia de Dios, di conmigo gracia. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cómo era Esteban? Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Nada mal. Qué acertada decisión de haber mandado a un hombre sensible y sencillo a liderar un grupo de convertidos que venían del paganismo tal vez, o de una vida diferente a la que se estaba acostumbrada en aquel tiempo. Un hombre sensible, bueno, con un corazón sensible a Dios, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. A veces necesitamos dentro de las iglesias y dentro de las casas personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, que sepan liderar la vida de los demás. Algún día Dios hará la obra en ellos. Algún día Dios transformará sus corazones. Esteban llega y se sorprende de ver lo que Dios estaba haciendo ahí. Y yo me imagino a Esteban enseñándole y por ahí escuchando a un gentil diciendo una mala palabra y él siempre predicando y predicando y predicando. Y cuando vio que las cosas empezaban a cambiar y venía más gente, dice Esteban, ¿y ahora qué hago? Yo necesito una ayuda en el ministerio.
Yo necesito que alguien venga y me ayude con los gentiles, porque son tantos los que están llegando, porque la estructura de la iglesia que en ese tiempo estaba, si hubiese Esteban tomado la decisión de haber traído a alguien del judaísmo a enseñarle a los gentiles, la mayoría de ellos se hubieran perdido. El Bernabé dice, ¿a quién mando? ¿A quién traigo? Y entonces Dios ilumina a este hombre y dice, a Pablo. A Pablo, el que fue llamado a los gentiles, al Saulo aquel, a él voy a buscar. Y agarra y prepara su equipaje y se va a buscar a Pablo. Y le cuenta a Pablo todo lo que está haciendo Dios en Antioquía. Y Pablo, sin dudar, acompaña a Bernabé de regreso y se viene a Antioquía. Dos hombres llenos de fe, llenos de amor, llenos de convicción en su corazón, que les agradaba lo que Dios estaba haciendo en la vida de los gentiles, cómo Dios estaba obrando en ellos. Y dice la palabra, y tú lo puedes leer. Escúchame, porque esto es bonito lo que viene a continuación. Esto es interesante, esto es la riqueza de este texto bíblico. Esta es la joya de este texto bíblico. Porque cuando viene Pablo con Bernabé y ve lo que Dios está haciendo, dice la Escritura que se quedó 1 año con ellos. ¿Y qué hizo en ese año Bernabé y Pablo? Ahí dice, les enseñaba. Y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Hasta ahí, enseñaron a mucha gente. ¿A cuánto? ¿Cuánta gente llegaba a la iglesia? ¿Quién sabe? Pero eran multitudes que llegaban a la iglesia. Me voy a quitar tantito el saco porque tengo mucho calor. ¿Me ayudan, por favor? Don Hugo. Es que aquí hace mucho calor. Ay, gracias, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvieron enseñándoles? 1 año discipulándolos. 1 año platicando con ellos. 1 año hablando de las palabras de Dios. 1 año haciendo que ellos empezaran a cambiar su forma de ser, su forma de vivir. Ellos no lo agarraron a sartenazo de entrada por salida. Ellos no lo agarraron a bibliazo de entrada por salida. Ellos tuvieron un tiempo enseñándoles y enseñándoles. Mi querido hermano, hermana, ¿cuánto tiempo pasas tú con tus hijos enseñándoles la palabra de Dios? O le dejas el cel y ahí, mira, hijo, lee Romanos 7. ¿Cuánto tiempo te sientas con ellos a decirle, mira, hijo, esto es lo que dice Dios? Mira, papá, esto es lo que dice Dios. Mira, mamita, esto es lo que dice Dios. ¿O cuántos se sientan como familia a leer la Biblia, a decir, mira lo que dice Dios aquí? Porque cuando empezamos a leer la misma palabra, va transformando a los gentiles. Va cambiando los corazones, va transformando la vida de las personas. No es los dichos ni los hechos de otros, es lo que dice Dios. Y Pablo y Bernabé se sentaron con ellos 1 año, hablándoles de Dios. Y aquel gentil que estaba por allá, que de repente se le salía una, cuando empezó en el Evangelio, al término del año, ya no era el mismo. Aquel gentil que llegó a la iglesia y que todavía se echaba 1, o 2, o 3, o el cartón completo.
al término de un año era diferente. Aquel que llegó a la iglesia y se sentaba ahí a escuchar a Bernabé fumando, al término de un año ya no hacía eso. Aquel que llegó alcoholizado a la iglesia, aquel gentil que se convirtió pero que todavía llegaba ahí medio happy, con la cruda encima, al término de un año ya no era lo mismo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos están aquí esta mañana? ¿Cuántos están siendo edificados por Dios este día? ¿Te das cuenta lo que hace Dios? ¿Te das cuenta lo que Dios hace? Cuando nosotros dejamos de ver lo vil y vemos lo precioso que Dios está haciendo. Cuando en las iglesias los líderes tenemos que desenmascararnos, quitarnos esas cosas que a veces vemos en la gente y dejemos de ver eso y ver la gracia de Dios sobre ellos. Ver lo que Dios está haciendo en ellos. La gracia no es libertinaje. La gracia de Dios es la transformación del corazón del hombre a una vida nueva, a una vida diferente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ahora todas son hechas nuevas. Y cuando al término de un año de discipularlos, de enseñarles, de hablar con ellos, cuando la gente lo veían pasar, ya no decían, ahí va un gentil convertido al cristianismo. Hoy va una gentila convertida al cristianismo. Cuando salían de la iglesia, salían diferentes, iban a su casa diferente, convivían con su familia diferente. Ya no, el que gritaba ya no gritaba más, el que era gruñón ya no era más gruñón. El que tenía un carácter agrio ya no lo tiene. Porque al término de un año Dios hizo grandes cosas en su vida por su gracia. Y entonces, cuando iban pasando por ahí, ya no le decían los gentiles. Ahora le decían, ahí van. ¿Quiénes? ¿Qué dice la Biblia? Y le llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Dale una gloria a Dios por eso. Ya no dijeron, ahí viene el borrachín. Ahí viene el que decía malas palabras. No, ahí viene el Hijo de Dios, el cristiano. ¿Y cristiano qué significa? ¿Parecidos a quién? ¿Cuántos parecidos a Cristo hay aquí esta mañana? Voltea con tu vecino y dile, wow, sí te pareces. Ay, dile, voltea otra vez asombrado y dile, sí te pareces. Dile, aunque vives en Antioquía, pero eres cristiano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y cuando Dios cambia el corazón del hombre, y cuando Dios transforma el corazón del hombre, y no las estructuras humanas, la reacción de ellos son diferentes. Sus conductas son diferentes, su forma de ser son diferentes. Porque ahora que ellos eran cristianos y habían recibido la gracia de Dios, vean su comportamiento en los versículos finales. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, ¿quiénes? ¿Cuáles discípulos? Los que se habían formado durante un año, durante un tiempo. ¿Qué hacían? Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hizo Dios por su gracia? Transformó el corazón de un gentil. Ahora el gentil era sensible a la voz de Dios. Ahora el que era gentil, que es cristiano, amaba a Dios, amaba a la iglesia, amaba a los hermanos, amaba dar con alegría. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso, porque la alegría es lo que trae consigo el regocijo que Bernabé sintió cuando vio a los gentiles congregados y convertidos al cristianismo. Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, dice la palabra, se regocijó. Hermano, cuando tú veas lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, regocíjate, alégrate en tu corazón, dale gracias a Dios, porque si en ese momento él entonó un canto de alabanza, él le dijo, oh Dios, gracias. Porque si antes cantaba las paquitas del barrio, ahora canta alabanzas al Señor. Si antes cantaba la del hermano Chente Fernández, ahora canta las alabanzas que le glorifican al Señor. Yo tuve un hermano que se convirtió al cristianismo, yo lo he platicado muchas veces, era policía de aquí del estado, y dicen que en los baños le decían, ahora resulta que fulanito tal toca el pandero en la iglesia. ¿Quién lo hubiera visto en la vida pasada? Pero por su gracia, él conoció la palabra de Dios. Y por su gracia y por su misericordia de Dios, él fue transformado a un hombre nuevo. Yo fui testigo de eso. Amén. ¿Y cuántas cosas no pueden pasar cuando la gracia de Dios está presente en una iglesia? Amén. En una casa, en una estructura social, en un trabajo. Si Dios te puso donde te puso por su gracia. Y no repeles donde Dios te puso. Porque Dios te metió a la casa de Cornelio para que le predicaras a muchos y que te vean a ti como el cristiano. Ya no como el gentil, como el cristiano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Que si te puso en la dirección de ahí, dale gloria a Dios por eso. Y donde ahí te puso, ahí glorifica al Señor. A mí me han criticado muchísimo. No me interesa. Yo sé lo que Dios hace en mi corazón y donde Dios me pone. Y donde Dios me pone, yo predico la palabra de Dios. Hay muchos que ni entran ni dejan entrar. A eso hay que decirle, quítate porque estorbas, hermano. La gracia de Dios es la que está obrando en tu vida y en la de tu familia. Amén. Y cada vez que tú veas algo en ellos, en una conducta que no te parece, dile, Dios, que cree en ti con todo su corazón. Ora por ellos. Y algún día creerán y se convertirán. Amén. Algún día tú verás la gracia de Dios en tu casa, en tu familia y en quienes tú quieres y amas. Pero deja un poquito las estructuras y deja que Dios sea el que se glorifique en tu casa y en la iglesia. Amén. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.